Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 21 Evaluación y la caja enigmática. ¿Qué es esto? Loen sintió como si un extraño filtro cubriera su ojo derecho. La escena que veía con ambos ojos era completamente distinta, provocándole una sensación de mareo. Al mirar el escritorio, un texto apareció de repente en su mente. Material, pino. Valor, extremadamente bajo. Antigüedad, 15 años. Habilidad brillante, ninguna. Esto es un monóculo de evaluación de tesoros, exclamó. El truco más útil de las novelas. Sus ojos se abrieron de par en par, recuperando la sobriedad al instante. No era un método de evaluación místico ni poco intuitivo como la adivinación. Era una evaluación genuina. Evaluación de tesoros, apuestas con piedras, hallazgos fortuitos. Una avalancha de ideas inundó su mente y casi pudo vislumbrar su brillante futuro. No, no debo emocionarme. Soy un transmigrante con clase, murmuró. Aunque dijera eso, la sonrisa en sus labios no desaparecía. Desde que había transmigrado, solo le habían ocurrido desgracias. Encontrarse con algo bueno era motivo suficiente para contener la euforia. ¿Será que toqué fondo y ahora estoy repuntando? Intentó colocarse el monóculo en el ojo izquierdo. No se sostiene, el objeto cayó apenas rozó su rostro. Si no fuera por sus reflejos, habría acabado en el suelo. ¿Solo funciona en el ojo derecho, entonces? Recordó la caja de madera que había producido una nota de la nada. Conteniendo la emoción, decidió probar. Material, desconocido. Valor, extremadamente alto. Antigüedad, desconocida. Habilidad brillante, otorga al usuario los pasos para resolver una pregunta planteada. Límite de uso, 2 veces al día. Nota, este objeto solo revelará el método y los pasos para resolver un problema, pero no la respuesta completa. Los pasos se mostrarán de uno en uno y estarán incompletos. De verdad es un objeto brillante, y tan poderoso. Loen no podía creerlo. Pero más allá del hallazgo, lo que lo dejó sin palabras fue la capacidad del monóculo, incluía incluso notas explicativas. Sin embargo, al notar que el material y la antigüedad seguían siendo desconocidos, frunció el ceño. Parece que no es omnipotente, reflexionó, comenzando a plantearse cuestiones más realistas. ¿Y cómo determina exactamente el valor? Entonces recordó algo más. Si tanto la caja como el monóculo eran objetos brillante, ¿qué ocurría con la carta que había encontrado en la grieta de la puerta de piedra? Sacó la carta y la observó con el monóculo. Carta de juego 3 de diamantes, desconocida. Material, desconocido. Antigüedad, desconocida. Habilidad brillante, desconocida. Todo desconocido, se sobresaltó. Ni siquiera la caja había sido tan misteriosa. La examinó bajo la tenue luz de la lámpara de gas. A simple vista, parecía una carta corriente, aunque algo antigua y fina. Podría ser que su poder esté sellado, aventuró. La idea le llevó a recordar el criptón donde la había encontrado. Ese lugar estaba lleno de rastros de transmigrantes, quizá esta carta también lo sea. ¿Pero por qué estaba atascada en la puerta?
¿Podría haber sido solo una trampa para saber si alguien entraba? No, eso sería absurdo. Se detuvo. Aunque, si era un transmigrante, tal vez sí lo haría, sintió un escalofrío. ¿Y si no era un tesoro abandonado, sino un almacén? Entonces sería un ladrón. Sacudió la cabeza, intentando cortar sus pensamientos. No, esa cripta tenía siglos. Si realmente era de un transmigrante, probablemente ya esté muerto. Pero la longevidad de los villanes de alto rango lo hizo dudar. Pensó en cómo podría apelar al otro con solidaridad entre transmigrantes. Aunque un pensamiento más optimista lo tranquilizó. Quizás simplemente ya regresó a su mundo. Si eso era cierto, no tendría que temer represalias y además, podría haber una forma de volver. La Famicom apareció en los 90. Incluso si ese transmigrante vino de esa época, entre 1990 y 2021 solo hay unos 30 años. Pero esa cripta tiene siglos. Eso significa que el tiempo entre ambos mundos no fluye igual. Recordando también al emperador Rosell, concluyó. El flujo temporal de este mundo debe ser decenas de veces más lento que en el mío. Si paso décadas aquí, solo habrán transcurrido 1 o 2 años allá. 1 o 2 años mis padres, mis abuelos murmuró con melancolía. El anhelo de su hogar lo invadió por completo. Basta de pensar. A dormir. Estaba agotado y el uso del monóculo le había drenado la energía espiritual. A los pocos minutos, su respiración se volvió tranquila. Al día siguiente, Luen realizó una adivinación y confirmó que la carta no representaba peligro. Solo entonces pudo relajarse. Aún así, había algo que seguía inquietándolo, aquella extraña sensación física cuando se encontró con el policía el día anterior. ¿Qué fue exactamente eso?, pensó con el ceño fruncido. No quiero tener problemas con mi cuerpo. Sacó la caja de madera, a la que ahora llamaba caja de misterios. Nombre inspirado en una película animada de su infancia. Su habilidad de ofrecer soluciones le encajaba perfectamente. ¿Cómo puedo resolver la anomalía de mi cuerpo?, preguntó. Poco después, apareció una nueva nota flotando en el aire. Realiza una adivinación para otro, utilizando tu método único. Capítulo 22. Adivino Luen. Pervertido. Una joven retiró rápidamente la mano, gritó y salió corriendo. ¡Ey! Dije que leía las manos. ¿Cómo puedo hacerlo sin mirar tu mano? Luen, que casi había recibido una bofetada, gritó desde atrás, sintiéndose sin palabras. Hoy había seguido las instrucciones del papel que venía con la caja del objeto místico y montado un pequeño puesto callejero de adivinación. Al principio quiso ir al club de adivinación, pero recordó que Ainasi el adivino que conoció antes había dicho que la quiromancia no era una rama legítima del misticismo, así que descartó la idea. Estos métodos chinos de adivinación no parecían muy aceptados en este mundo claramente occidentalizado. Sin embargo, el uso de cartas del tarot o péndulos no contaría como el método único mencionado en el papel, así que no tuvo más opción que instalar su propio puesto en una esquina, colgar un cartel de madera y hacerse pasar por adivino. Al principio, 1 o 2 personas se acercaron, pero cuando Luen empezó a examinar las palmas de las manos tocándolas e inclinándose sobre ellas, todo cambió. Los hombres lo llamaban pervertido, las mujeres lujurioso. Se sentía realmente como un monstruo. No como Yoshikage Kira, claro, pero igual. No he tenido ni un solo cliente en todo el día, suspiro.
Recordando las miradas que había recibido, Luoen suspiró. Y entonces se congeló. Monstruo, monstruo, poción, monstruosa. ¿Podría ser eso? Cada vez que se sentía diferente o que otros lo veían como algo extraño, algo pasaba. ¿Y si ese era el verdadero efecto de su poción? ¿Por qué la información del ojo de la sabiduría no mencionaba nada así? No debería ser tan desconocido. Disculpe, está practicando la adivinación. Una voz femenina, suave pero firme, interrumpió sus pensamientos. Ah, sí, respondió Luoen, levantando la vista. La mujer que tenía delante vestía un conjunto negro con capucha, sombra de ojos azul y colorete a juego. En la muñeca llevaba una cadena plateada con un colgante de cristal blanco. Su ropa y maquillaje parecen de otra época, pensó Luoen. Pero al mirarla mejor, notó que era joven, no más de 30 años. Debía llamarla señorita o señora. Y esa cadena irradiaba un aire místico. ¿Sería una villande? ¿O la señora decidió al fin? ¿Desea una lectura de cartas? Ella asintió, luego preguntó. Disculpe, ¿qué tipo de método de adivinación es la lectura de la palma? Conozco algunos, pero nunca escuché de este. Así que era una compañera en el camino del misticismo. Claro, este es un método único. Quiero decir, un método transmitido por mi familia. Solo hay uno en el mundo. Qué interesante, respondió ella con una sonrisa divertida. ¿Cuál es el precio? No me diga que es gratis. No, si fuera gratis, parecería sospechoso, bromeó Luoen. Solo cuesta 1 centavo. No hay problema, dijo ella sin dudar, entregándole la moneda. Tan directa, claramente no le falta dinero, cobré demasiado barato, pensó Luoen, sonriendo mientras aceptaba la moneda. Tal como dice el cartel, mi método se llama quiromancia. Consiste en leer el futuro observando las líneas de la palma. Interesante, respondió ella, extendiendo su mano. Recordando las lecciones anteriores, Luoen no la tocó directamente. Se inclinó un poco, frunció el ceño y fingió concentrarse. Veamos, murmuró. Su trayectoria profesional es buena, tiene talento natural, incluso podría llamarla genio. Oh, eso es acertado, respondió ella, sonriendo con satisfacción. ¿Algo más? Está presumiendo, pensó Luoen, conteniendo la risa. Al principio, su vida amorosa fue algo caótica, lo que significa que su vida emocional pasada fue bastante rica. Ella bajó la mirada, pensativa. Sí, no estuvo mal, admitió. Aunque fue caótica al principio, luego se estabilizó, continuó Luoen. Ya ha conocido a su verdadero amor, ¿verdad? Ella asintió levemente. Sí. Así es, su amor verdadero, dijo él con firmeza. En realidad, Luoen estaba improvisando. La adivinación era 1/3 metafísica, 2/3 psicología. Observó su forma de vestir y dedujo que su pareja debía ser muy conservadora. Tu amado es alguien muy reservado, ¿no? Sí, es así, asintió. Siempre tengo que dar yo el primer paso, y aún así él no reacciona. Entonces lo entiendo, interrumpió Luoen, señalando su palma. Tu línea del amor está incompleta. Será difícil que tu relación prospere. ¿De verdad?, preguntó con ansiedad. Y además, tu línea de la vida se cruza con la del amor. Si no lo manejas bien, podrían separarse por la muerte. Ella se quedó en silencio.
Nuestro trabajo puede ser peligroso, dijo al fin, bajando la voz. Pero hay una manera de romper eso, añadió Luoen con solemnidad. ¿De verdad? Por supuesto, solo necesitas ser más proactiva. Quizás ya diste muchas señales, pero nunca fuiste clara. Para los demás, solo hay una leve ambigüedad, y eso lleva a la tragedia. Ella pareció sorprendida, así que él insistió. No tengas miedo, si tomas la iniciativa, él sin duda te corresponderá. Terminarán juntos. Ella guardó silencio largo rato. Luego sonrió levemente. Gracias, tu adivinación es muy interesante, dijo al levantarse, antes de marcharse. Luoen exhaló. Al final me las arreglé para salir del paso, pensó, limpiándose el sudor. Con su habilidad limitada, apenas podía improvisar leyendo las expresiones ajenas. Pero lo había hecho bien. ¡Qué listo soy! Seguro ya cumplí la tarea del papel. Usted. Aquí no se permite la venta ambulante, gritó un guardia. Oh, no, la policía. Luoen recogió todo y salió corriendo. Gracias a su cuerpo fortalecido por la poción monstruosa, logró perder al oficial sin dificultad. No muy lejos, Telisemon, la misma mujer que acababa de irse, se detuvo en la esquina, mirando en silencio. Ese adivino será un villande, murmuró. Idun bajó la cabeza, como si acabara de tomar una decisión. Capítulo 23. La felicidad llega demasiado de repente. Estimada señora Wall. He visto el último volumen de Cumbres Borrascosas, y sigue siendo tan fascinante como siempre. Lo he leído 5 veces, y la imagen de la señora Sisi permanece en mi mente. Le pido disculpas por no haberle escrito últimamente. Quizá haya oído que mi familia ha sufrido grandes cambios y que he pasado por ciertas dificultades económicas. En mis ratos libres, solo sus libros me ofrecen consuelo. Con su permiso, quisiera consultarle acerca de la creación literaria. Leer sus obras me ha inspirado y despertado en mí una gran pasión por la escritura. También quiero intentar convertirme en escritor, y tengo algunas ideas, principalmente escenarios de ciertos animes o novelas que he leído antes. Frases de cortesía. Espero recibir su orientación. Su admirador y amigo. Lorne de Senk. Esto debería estar bien, ¿no?, murmuró Luoen, apoyado en el escritorio del hotel. Tras terminar la carta, la guardó en un sobre, escribió la dirección, pegó un sello y se la entregó a Lachi. Lachi, por favor, envíala al buzón, el que está justo afuera del hotel, le indicó, señalando el buzón al pie de la ventana. Lachi bajó las orejas, algo reacia, pero finalmente tomó el sobre y bajó las escaleras. Luoen había escrito esa carta por necesidad. Su situación económica era crítica, solo gastaba, sin ingreso alguno. Había pensado en usar el monóculo y buscar gangas en los mercados de antigüedades, como el Callejón Duijiao, pero la realidad fue muy distinta de lo que imaginaba. Para empezar, Tingen era una ciudad pequeña, sin nobles verdaderos, por lo que resultaba casi imposible hallar artículos valiosos a buen precio. Además, el monóculo consumía demasiada espiritualidad, unas pocas evaluaciones bastaban para dejarlo exhausto, lo que lo obligaba a temer usarlo con frecuencia. Y como para mejorar la espiritualidad debía avanzar en su secuencia, se encontraba atrapado en un círculo vicioso. Necesitaba dinero para progresar, pero progresar exigía usar el monóculo, y usar el monóculo requería espiritualidad. Ante ello, Luoen decidió recurrir a la ventaja más básica de todo transmigrador,
los conocimientos de su mundo anterior. Su primera idea fue volver a su oficio anterior, inventando algo mecánico. Pero el nivel tecnológico de ese mundo apenas alcanzaba el de la máquina de vapor, una diferencia abismal. En su mundo original, hasta los libros escolares hablaban de motores de combustión, pero aquí ni siquiera se conocía el concepto de petróleo. Era como si el desarrollo se hubiera detenido siglos atrás, pese a que Rosell había mejorado la máquina de vapor hacía ya tanto tiempo. Además, desconocía cómo funcionaba la industria local ni tenía a quien consultar, así que abandonó esa idea. Su plan B fue aprender de Rosell, plagiar. Aunque Rosell copiaba muchas obras, siempre dejaba algo intacto, y al fin y al cabo, ser un plagiador era casi una tradición entre los transmigradores. Luoen, que antes de transmigrar leía novelas de ese tipo, conocía bien el proceso. El único inconveniente era que no sabía cómo se publicaban libros en este mundo ni qué tipo de historias gustaban a los lectores. Por eso decidió escribirle a aquella escritora con quien mantenía correspondencia, esperando que pudiera orientarlo. Aunque al propietario original no le gustaban sus obras, sus cartas siempre estaban llenas de halagos, pensó Luoen, rascándose la cabeza. Ella no debe saber lo que pensaba el anterior Lorne, así que no habrá problema en pedirle consejo. Pero escribir también lleva tiempo, ¿habrá alguna forma de ganar dinero rápido?, murmuró, mirando el techo. Miau, respondió Lachi desde la cama, antes de volver a dormirse. Si existía una manera, el juego. Pero Luoen no se atrevía. Había tenido mala suerte antes de transmigrar, y desde entonces, cada día parecía peor. Si apostaba, probablemente perdería hasta la ropa que llevaba puesta antes de amanecer. Después de todo, fue solo una idea tonta, dijo, suspirando. Sin embargo, al girar la cabeza, vio la caja de objetos místicos junto a la ventana, y su expresión cambió de inmediato. Esa caja aseguraba poder revelar los pasos para resolver cualquier problema. ¿Y si podía decirle directamente cómo hacerse rico? Va, ¿en qué estoy pensando? ¿Cómo va a existir algo tan conveniente? Aún así, su mirada seguía fija en la caja. Todavía no sé cuáles son sus efectos negativos si la uso otra vez, quizá. Su cuerpo ya estaba frente a la caja. Debería ser más racional, susurró, pero su mano ya se posaba sobre la tapa. ¿Hay alguna forma de ganar dinero rápido?, preguntó en voz alta. Como antes, la caja comenzó a temblar levemente y, 2 segundos después, la tapa se abrió por sí sola. En su interior, un nuevo texto apareció grabado. Ponte el monóculo y hojea el viejo libro que compraste antes. El libro antiguo del callejón Duijiao frunció el ceño. Aquel libro estaba escrito con símbolos extraños que no podía leer. El monóculo no tiene función de traducción, murmuró, recordando que cuando lo usó sobre el diario de Rosell, solo le mostró edad y material, nada más. Aún así, decidió probar. Sacó el libro, se puso el monóculo, lo infundió con su espiritualidad y empezó a hojear. Sigue siendo ilegible, dijo, resignado. Hasta que sus ojos se detuvieron en una página. Por ejemplo, esto, secuencia 9, vidente, no entiendo nada. Entonces se quedó petrificado. Espera, ¿qué es esto? Se inclinó sobre el libro y leyó con cuidado. Ingredientes principales, 10 mililitros de sangre de pulpo de lava más 50 G de cristal estelar. Ingredientes auxiliares, 100 mililitros de agua pura más 1,3 gotas de jugo de vainilla nocturna más 7 hojas de menta dorada más 3 gotas de jugo de cicuta más 9 G de hierba de sangre de dragón.
Era una fórmula de poción. Aún aturdido, pasó la página. Secuencia 8. Payaso. Ingredientes principales: un cuerno cristalizado de cabra montés gris adulta o narcis y una rosa con rostro humano. Ingredientes auxiliares: 80 ml de agua pura más 5 gotas de jugo de mandrágora más 7 g de polvo de girasol de borde negro más 1,0 g de polvo de hierba de manto dorado más 3 gotas de jugo de cicuta. Secuencia 7. El mago. Ingredientes principales. Al retroceder, el texto volvía a volverse incomprensible, pero lo que acababa de ver bastaba para dejarlo boquiabierto. 3 fórmulas completas, todas pertenecientes al mismo sendero. Si eran reales, valdrían una fortuna. La felicidad había llegado tan de golpe que Luen sintió como todo le daba vueltas. De no haberse apoyado en el escritorio, habría caído al suelo. Espera qué significa exactamente esta nota, susurró, con el corazón latiendo con fuerza. Capítulo 24. Notas de descifrado. Aparecieron 3 fórmulas a la vez. Este cuaderno no es sencillo, murmuró Luen, acariciando la portada del cuaderno. Si estas fórmulas son reales, entonces se puede confirmar que este libro está definitivamente relacionado con los Villande. No, la mera aparición de este contenido de la nada ya confirma que se trata de un objeto de Villande. Pero ¿cómo pudo aparecer un artículo tan valioso en un puesto de segunda mano? Luen apoyó la mano en la frente, reclinándose sobre el escritorio, contemplando el origen del cuaderno. La razón por la que lo compré en primer lugar fue porque me produjo una reacción espiritual. Viéndolo de esta manera, sería más extraño que este cuaderno no fuera un objeto de Villande. Y este monóculo, claramente no puede traducir el chino que yo entiendo, pero sí puede traducir estos textos incomprensibles. Sacó el monóculo y se lo puso. No le infundió espiritualidad, simplemente quería ver si había algo diferente. ¿Podría ser que solo pueda traducir textos relacionados con el misticismo? La situación actual parecía sugerir únicamente esta posibilidad. ¿Debo adivinar? Luen pensó en el péndulo enrollado alrededor de su muñeca y tuvo la idea de volver a utilizar este método universal. Pero tras un momento de reflexión, desistió. Olvídalo. Actualmente solo podía adivinar usando el péndulo y las cartas del tarot, pero estos 2 métodos eran más adecuados para responder preguntas que fueran correctas o incorrectas. Probablemente era imposible averiguar el origen del cuaderno utilizando esos métodos. No sabía utilizar técnicas de adivinación que proporcionaran más información, como la onírica o la de espejos. La situación quedó temporalmente paralizada. Una vez más, impregnó el monóculo de espiritualidad, con la esperanza de ver más contenido. No funciona. Al contemplar los extraños textos místicos que tenía delante, Luen no pudo obtener ninguna traducción, como antes. El filtro distorsionado del monóculo solo le provocaba más mareos, impidiéndole concentrarse. ¿Fue mera coincidencia, o solo es correcta la parte del libro que habla sobre la fórmula? Parece que aún necesito encontrar una manera de descifrarlo yo mismo. El atajo ya no era viable. Luen solo podía intentar descifrar este cuaderno por su cuenta, utilizando la fuerza bruta. No había otra opción, el potencial de ganancias que ofrecía este libro era simplemente demasiado alto. Si más adelante hubiera fórmulas como la secuencia 6, 5 o incluso 4. Ni siquiera se atrevía a imaginar lo valiosas que podrían ser. Ve a la biblioteca a ver si encuentras alguna pista. Tras tomar esta decisión, se levantó,
se puso el abrigo y se dispuso a salir. Lachi, ven conmigo. Al ver al gato naranja durmiendo plácidamente, desistió. ¡Qué gato más perezoso!, murmuró, dispuesto a irse, pero tras dar 2 pasos, se detuvo. Mira mi memoria. ¿Cómo no voy a traer el libro si voy a descifrarlo? Se palmeó la cabeza, riendo de sí mismo. Este libro es tan valioso, no puedo dejar de llevarlo conmigo. Metió el cuaderno en la mochila y salió de casa. Estimados Meiwa 5, nuestro equipo ha llegado a Tingen. Como en años anteriores, actuaremos con el circo aquí durante aproximadamente un mes. Esta vez, me acompañan algunos recién llegados, y haré todo lo posible por garantizar su seguridad. Gracias por su generosidad, nuestros fondos operativos para esta misión son bastante amplios. Lo que deseo comunicarles es que he descubierto indicios de las actividades de miembros de la Sociedad Hermes en Tingen. Dado que la Sociedad Hermes es una organización opuesta a la firma Sapsang, me temo que esto no es mera coincidencia, podrían tener otras intenciones. Como jefe de escuadrón, no tengo autoridad para proceder directamente con la siguiente acción. Por lo tanto, le escribo esta carta, a la espera de sus próximas instrucciones. Un mago con un abrigo de cola de golondrina escribió esta carta a la luz de las velas. Al terminarla, bajó la cabeza y murmuró algo. La llama titiló y, al instante, una mano completamente negra emergió de la nada, tomó la carta y desapareció en la oscuridad. Tras 2 días de investigación, Luen comprendió en términos generales de qué trataba el texto del cuaderno, basándose en textos antiguos y libros de historia. Descubrió que el texto estaba escrito en un idioma llamado Hermes antiguo, aparentemente una versión arcaica del lenguaje hermético. Como su cuerpo original había aprendido dicho idioma, no le resultaba del todo desconocido, pues se utilizaba en rituales antiguos. Sin embargo, en la biblioteca había muy pocos libros sobre el Hermes antiguo, lo que complicaba mucho la tarea de desciframiento. Luen sospechó que el idioma estaba estrechamente relacionado con los Villande, y por ello, la información era controlada deliberadamente por las autoridades. Intentar descifrar el cuaderno entero se había vuelto casi imposible. Pero ideó un método: identificar las palabras o frases más repetidas. Como en el desciframiento de un código, las repeticiones frecuentes suelen corresponder a partículas o términos comunes. Si lograba descifrar esos símbolos, podría deducir el resto. Con esa idea, examinó todo el libro y descubrió que, además de algunos sustantivos ya identificados, 3 palabras aparecían constantemente. Cuando el ámbito del análisis se redujo a solo 3 términos, la dificultad disminuyó drásticamente. Entiendo. Luen, con materiales en una mano y un bolígrafo en la otra, garabateaba en el papel de borrador. Sobre el escritorio se apilaban los libros que había tomado prestados de la biblioteca. En un principio pensó en descifrarlos allí mismo, pero, considerando que se trataba de conocimientos místicos, hacerlo en público le pareció imprudente. Por eso tomó prestados los materiales, obteniendo incluso un carné de biblioteca. Justo ahora, había traducido con éxito la primera palabra. Ornax. ¿Esto suena como el nombre de un lugar? El significado no era tan claro como había imaginado, así que decidió pasar a la siguiente. Flégreo. ¿Por qué son todas palabras tan extrañas, cuyos significados no son inmediatamente obvios? ¿Podría ser que mi método de descifrado sea erróneo? Molesto por los resultados poco claros, se recostó un momento. Miau. Lachi, no maulles, no me molestes, dijo con tono impaciente.
Maullido. Maullido. ¿Qué haces, Lachi? Se giró y vio al gato panza arriba en la cama. Ah, cierto, olvidé darte de comer. Se dio cuenta de que había estado todo el día trabajando sin parar. Espera, creo que yo tampoco he comido, exclamó, sintiendo de pronto el hambre acumulada. Cuando eras un gato callejero nadie te alimentaba, ¿por qué eres tan perezoso ahora? Al ver a Lachi devorando el pescado con gusto, Luen sonrió, murmurando con ternura. Luego volvió al escritorio para continuar el desciframiento. Quizás gracias a haber comido, sus pensamientos fluyeron con claridad y, en poco tiempo, completó su trabajo. Tomó la pluma y escribió la última palabra en el borrador, la que más se repetía. Antígono, recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal este lo ha robado y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 25. El circo. Durante los últimos días, Luen había estado intentando encontrar pistas relacionadas con la palabra Antígono. Sin embargo, no halló ningún registro relevante en los libros. Sin desanimarse, revisó casi todas las obras históricas vinculadas con la Cuarta Época, pero aún así no encontró nada. Parece imposible hallar información relevante en fuentes públicas, suspiró Luen. Además de buscar datos sobre Antigonus, también investigaba métodos para autenticar las fórmulas de las pociones de Villande. Aunque ya las había verificado mediante adivinación, seguía sintiéndose intranquilo. Primero, su habilidad adivinatoria era todavía básica y mantenía cierto grado de duda sobre ella. Segundo, si una fórmula de poción Villande fallaba, el resultado podía ser fatal. Más valía ser precavido, no deseaba que el funcionario lo tomara como blanco. Aunque en el fondo ya creía en la autenticidad de las fórmulas, Luen se aferraba a su principio de más vale prevenir que curar. Había visto demasiados ejemplos de accidentes causados por falta de control de calidad. Por seguridad, siempre llevaba esa libreta consigo. El propósito de autenticarla era vender la fórmula. Pero pasaron 2 días y seguía sin tener pistas. Los eventos de los Villandes solían servir para que los miembros antiguos reclutaran nuevos, así que solo con una recomendación adecuada podía uno unirse. Para un recién llegado sin contactos, era un entorno nada amigable. Por eso consideraba casi un milagro que el propietario original hubiera conseguido tanto la fórmula como los materiales correctos. Según sus observaciones, los funcionarios de ese mundo se oponían firmemente a que la gente común tuviera contacto con los Villandes. Ese abismo se notaba incluso en la ausencia total de Villandes en los libros de historia. Luen entendía que el gobierno buscara controlar ese poder, pero como transmigrador, se hallaba naturalmente en una posición contraria a la iglesia oficial. Y la actitud de los funcionarios hacia los Villandes salvajes era, sin duda, extremadamente severa. Tal vez por eso la guía de transmigración decía que el funcionario no era una vía viable, pensó. Mientras caminaba al borde de la carretera, Luen notó que el entorno se volvía cada vez más animado. Al oír el bullicio, levantó la vista. ¿Un circo? Delante de él se alzaban enormes carpas, de donde salían risas y vítores. Una multitud rodeaba el lugar. Está muy en línea con el entretenimiento de esta época. Sin televisión, radio ni cine, los circos eran el mayor pasatiempo popular. Clank, clank. Luen se giró y vio una figura alta y delgada, con pantalones a rayas y zapatos puntiagudos con resortes, haciendo malabares con 3 manzanas rojas. El payaso rebotaba juguetonamente mientras las manzanas pasaban de su manga a su mano.
Tras un par de giros, lanzó las frutas al aire, dio una voltereta y las atrapó con precisión, una en la nariz, las otras dos rebotando en las puntas de los zapatos para volver a su palma. Luoen lo observó, atónito y admirado. Nada mal, con esa coordinación, incluso él, siendo villante, se sentía inferior. Aplaudió con entusiasmo e incluso pensó en arrojarle unas monedas. El payaso sonrió, señalando la carpa como invitación. Ven, dentro hay algo aún más asombroso. La curiosidad de Luoen se encendió. Desde su llegada a este mundo, no había tenido oportunidad de relajarse. Encontrarlo es el destino, vamos a echar un vistazo. Corrió a la taquilla, pagó 2 sule y entró. Dentro, el espacio era más amplio de lo esperado, casi como el auditorio de su antigua escuela. Antes de avanzar demasiado, oyó una oleada de aplausos. Un domador, blandiendo un látigo, hacía saltar a un león a través de aros. ¡Guau! El legendario salto de fuego, aunque sin fuego, bromeó Luoen mientras se sentaba en primera fila. Con cada chasquido del látigo, el león obedecía torpemente, provocando risas y vítores. Luego subieron los payasos con acrobacias y malabares, incluso vio entre ellos al que había actuado afuera. Algunos fingían tropezar o chocar entre sí, arrancando carcajadas del público. Entonces, el ambiente cambió. En el centro del escenario apareció un mago, vestido con smoking, pajarita fucsia y un sombrero de copa alto. Al chasquear los dedos, una llama brotó de su manga, provocando un estallido de aplausos y gritos de emoción. Dentro del camerino del circo, varios payasos se quitaban el maquillaje. «Jefe, ¿cuándo podemos volver?», preguntó uno. El mago dejó de ajustarse el traje y respondió, «hasta finales del mes que viene». «Ah, tanto tiempo». «Deberías alegrarte de tener una misión sin riesgos», replicó el mago. «Pero esto es más agotador que las misiones de campo». «Fingir ser payaso me mata de la vergüenza», se quejó otro. El mago no respondió. Por cierto, ¿por qué la compañía Sapsang envía distintos equipos cada año? Para digerir las pociones Villande, claro, respondió el mago con naturalidad. ¿Y por qué en esta ciudad? Si quieren evitar la mirada de los funcionarios, hay pueblos más pequeños. El mago se quedó pensativo. Quizás sea costumbre. ¿Quién sabe lo que piensan los de arriba? Black Spade que, los clones de Amon infiltrados en los equipos de operaciones especiales han sido eliminados. También traje los materiales solicitados. Déjalos sobre la mesa, gracias por tu trabajo. Cuando su subordinado se marchó, Black Spade que hojeó los documentos y murmuró. 1349, un año con significado especial. También es el año que él mencionaba constantemente. Interesante. Entonces extendió la mano, conjuró un monóculo y se lo colocó sobre el ojo derecho. Capítulo 26. Adivinación gratuita. Tras el espectáculo, Luoen siguió a la multitud fuera de la gran carpa. «Señor, ¿desea una lectura adivinatoria?». Al oír la voz, Luoen giró la cabeza y vio a una persona con túnica negra frente a una tienda baja. Por su figura, era evidente que se trataba de una mujer. Llevaba una máscara grisácea y estaba sola, oculta en la penumbra, con un aspecto algo inquietante. «No, gracias», respondió Luoen al notar su extraña vestimenta, acelerando el paso para marcharse. «¿No quiere intentarlo?». «Mi adivinación es realmente precisa», insistió la mujer. «Muy precisa», preguntó Luoen, mostrando algo de interés. «¿Cuánto cuesta?».
Usted es mi primer cliente del día, así que será gratis, respondió ella con una leve risita, en tono amable. Gratis, repitió Luoen. Si hubiera que pagar, no le habría dado importancia, pero la palabra gratis, combinada con su atuendo peculiar, le hizo desconfiar. Sin condiciones, solo una lectura, preguntó con cautela. Exactamente. Mi lectura del tarot es muy precisa, afirmó con confianza. Luoen la examinó y añadió, disculpe, ¿sabe interpretar sueños? Adivinación onírica, murmuró ella. Parece, señor, que no ignora por completo el arte de la adivinación. Me considero un aficionado a lo místico, asintió Luoen. La adivinación por sueños era un método poco común, conocido solo por quienes comprendían los fundamentos del misticismo. Luoen hizo la pregunta tanto para probar su habilidad como porque realmente deseaba saber más sobre el cuaderno misterioso que llevaba en su mochila. No se preocupe, soy una vidente cualificada, y también domino la adivinación onírica, respondió ella con seguridad. El uso de la palabra vidente en lugar de adivina hizo que Luoen se tensara. Recordó que en el cuaderno la poción de la secuencia 9 se llamaba vidente. Podría ser, pensó mientras la observaba. Quiso activar su visión espiritual para ver su aura, pero temió que ella lo notara y desistió. Si desea una lectura, entre conmigo, dijo la mujer, haciéndole un gesto. Luoen la siguió, inclinándose para entrar en la tienda baja. El interior estaba oscuro, con apenas unos hilos de luz de vela que iluminaban una mesa y dos sillas. ¿Qué desea adivinar?, preguntó la mujer, sentándose y señalándole la silla. Verá, soy aficionado a la historia. Hace poco obtuve un libro antiguo, pero no logro descifrarlo. Quisiera conocer su origen e historia, respondió Luoen con tono ambiguo. ¿Libro antiguo? ¿Lo ha traído consigo? Claro que no, ¿quién cargaría con un libro así?, mintió con naturalidad. Ella frunció el ceño. Sin el objeto, la adivinación podría no ser precisa. No importa, solo quiero probar, dijo Luoen. De acuerdo. La mujer aceptó y comenzó a hacerle preguntas, color de la portada, dónde y cuándo lo consiguió, etc. ¿Debo hacerme a un lado?, preguntó Luoen, recordando el procedimiento del club de adivinación. No, quédate callado. Se inclinó y escondió la cabeza entre los brazos. ¿Ya está empezando? Luoen se sorprendió. Pasaron varios minutos. La mujer no se movía. Se habrá dado cuenta de que llevo el cuaderno encima, pensó Luoen, intranquilo. Si era una verdadera vidente, ese cuaderno, con las fórmulas de pociones de la senda del vidente, sería una gran tentación. Ya empezaba a arrepentirse. Dejar que alguien así adivinara algo relacionado con esa senda no parecía sensato. Decidió huir al menor indicio de peligro. Pasaron 5 minutos más. Esto tarda demasiado, pensó. La última vez esperé solo 2 minutos, aunque falló. Quiso hablar, pero recordó su advertencia y se contuvo. 10 minutos más tarde. Habían pasado casi 20 minutos sin reacción alguna. Señora, ¿cuál es el resultado de la adivinación? Si no funciona, no lo fuerce, dijo Luoen, confuso. Silencio. No se habrá quedado dormida de verdad, pensó. ¿Señora? Señora, extendió la mano y la empujó. Ella perdió el equilibrio y cayó de la silla. ¡Ay! ¿Qué pasa?, exclamó, aturdida. Yo soy el cliente que pidió una adivinación, respondió Luoen, sin saber cómo reaccionar.
Ella lo miró sin expresión. Lo olvidé muy rápido. En serio, pensó Luoen, sin palabras. Parecía completamente dormida. ¿Aún quiere una adivinación?, preguntó ella con voz soñolienta. No, no hace falta, dijo Luoen, dándose media vuelta y saliendo de la tienda. Pero no sabía que ya alguien con las manos sucias se había fijado en él. ¿Qué tal el día de hoy? ¿La digestión de la poción fue fluida?, preguntó la maga a su compañera. La otra no respondió. Ocurrió algo, insistió la maga, preocupada. Yo titubeó la vidente. Creo que he tenido un sueño extraordinario. Capítulo 27. Destino. No, no. ¿Dónde está el cuaderno? Luoen rebuscó frenéticamente en su mochila. Si no hubiera estado en la calle, habría vaciado todo su contenido. Oh, destino. ¿Por qué me tratas así? No debo impacientarme. Necesito calmarme. En este momento, debería buscar a la policía. Un momento, soy un transmigrante, gruñó Luoen, irritado. Según su lógica, los transmigrantes y los oficiales eran enemigos naturales. Aunque la policía quizá no lo reconociera como tal, él mismo era un villande. Si lo descubrían, no le iría bien. Además, ese cuaderno estaba claramente relacionado con los villandes. Si la policía lo hallaba y descubría su identidad, sería imposible de explicar. Podría ser que el adivino, aquel que fingió estar dormido para distraerme, haya usado alguna habilidad desconocida para robarlo. Después de todo, la secuencia 7 del sendero del vidente se llamaba mago, no sería raro que dominara algún tipo de ilusión. No, eso tampoco encaja. Cuando me fui, palpé mi mochila y sentí claramente el cuaderno allí. Espera. Vidente payaso mago. Ese circo los tenía a todos. Una sospecha helada recorrió a Luoen. ¿Podría ser que ese circo esté lleno de seres trascendentales y que todos pertenezcan al sendero del vidente? Entonces se trata de un crimen en grupo, murmuró con el rostro sombrío. No, no puedo sacar conclusiones apresuradas. Si fuera cierto, todos los circos serían sospechosos. No debería haber tanta coincidencia. De cualquier forma, primero debo revisar el camino que recorrí. 1 hora y media después, Luoen estaba sentado al borde del camino, abatido. Había buscado por todos lados e incluso había regresado al circo, pero seguía sin encontrar nada. Los empleados parecían normales, sin rastro de culpa o tensión. La pista se había roto. Solo sabía que el cuaderno había desaparecido misteriosamente tras abandonar el circo. Su mochila estaba intacta, sin cortes ni daños. Por lo tanto, no se había caído. ¿Podría haber sido un carterista? Con tanta gente cerca del circo, no sería raro. Por suerte guardé el dinero en el bolsillo interior, si no, ni siquiera tendría para el pasaje. Pensar eso le trajo un mínimo alivio. Se levantó con desgano, decidido a regresar al Hotel Azure para intentar una adivinación sobre el paradero del cuaderno. Sacó unas monedas para buscar un carruaje, pero de pronto sintió algo extraño. La intuición espiritual de un monstruo era aguda. Imposible que alguien le robara sin que lo notara. A medida que pensaba, más incongruencias emergían. Soy cuidadoso por naturaleza, ¿cómo fui a un circo con un objeto tan valioso encima? Aunque quisiera relajarme, ¿no habría sido mejor quedarme descansando en el hotel? Estaba loca, se dijo, dudando por un instante.
Luego negó con firmeza. No, esto no puede ser simple descuido. Todo ha sido demasiado extraño, demasiado conveniente. En algún lugar de la ciudad de Tingen, un cierto escritor torpe sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda. De vuelta en el Hotel Azure, Lachi maulló desde la cama al verlo entrar. Percibiendo el mal humor de su amo, cerró los ojos y fingió dormir. Luen se sentó en el escritorio, desató el péndulo de su muñeca y comenzó la adivinación. No tenía otra opción, ya había agotado todos los métodos. Mi cuaderno sigue en esta ciudad. El péndulo giró suavemente en sentido horario. Sí. No lo sorprendió. Ese cuaderno fue robado por alguien. El péndulo apenas se movió, luego se detuvo. Significaba falta de información, un fracaso en la adivinación. ¿Podría haber sido realmente un accidente? A la mañana siguiente. La niebla, cargada de hollín, cubría el callejón. Las botas de cuero del viejo Tom crujían sobre los fragmentos de vidrio entre las losas. Era anticuario y tenía algo de dinero, pero no habría pasado por un sitio tan sucio si no hubiera tenido prisa por cerrar un trato. Se ajustó el abrigo de lana y aceleró el paso. Solo debo doblar esta esquina y evitaré el hedor del muelle. Entonces resbaló. Se apoyó contra la pared húmeda y miró hacia abajo. ¿Qué demonios? Sangre. Un fluido oscuro se extendía desde el muro hasta el centro del callejón. Un cadáver yacía allí, grotesco. El viejo Tom no se asustó. Había visto demasiadas cosas. Tomó su bastón y hurgó el cuerpo. Ropa harapienta, un anillo de cobre en un dedo cortado, un ladronzuelo del puerto, no más de 20 años. ¡Qué desperdicio! No pensaba llamar a la policía. Mientras limpiaba la punta de su bastón, notó algo junto al cadáver. Se agachó. Era un libro negro antiguo. Su instinto le gritó que no lo ignorara. Tragó saliva. ¿Piel curtida? No, esto parece de la cuarta época, por lo menos de hace varios siglos. Un ruido resonó detrás. El viejo Tom, más rápido que un ladrón en su juventud, tomó el libro y lo guardó bajo el abrigo. Solo entonces notó que había pisado el cuello cercenado del cadáver. Sin mirar atrás, salió del callejón con pasos temblorosos. Más tarde. Joven maestro Belch, ¿qué le parece? Este es un auténtico texto antiguo de la cuarta época. El viejo Tom presentó con orgullo el libro que acababa de hallar, inventando una historia sobre un tesoro ancestral. Belch, sorprendido, lo compró sin dudar. El viejo anticuario sonrió con todas sus arrugas. Una elección sabia. No se arrepentirá. Esa misma noche. ¿Qué debo hacer para encontrar mi cuaderno?, preguntó Luen ante la caja mística. Segundos después, una nota emergió en su interior. 10 días después, dirígete a la calle Iron Cross, en la ciudad de Tingen. Capítulo 28. El cliché del héroe que salva a la doncella. ¿Eso es todo? ¿Y luego qué? Lorne de Sank estaba lleno de preguntas. Tras repetir la misma pregunta, comprobó que la caja de objetos místicos no reaccionaba. Quiso intentarlo una vez más, pero recordó que la información proporcionada por los ojos del tesoro decía que la caja solo podía usarse 2 veces al día, así que reprimió la pregunta que estaba a punto de formular. Después de varios días de pruebas,
Lorne Descent descubrió el fallo del objeto, no respondía 2 veces a la misma pregunta. Aunque los pasos que proporcionaba fueran incompletos, para obtener la solución completa debía reformular o combinar la pregunta anterior de otra forma. Durante los días siguientes, hizo más preguntas sobre el paradero del cuaderno, pero las respuestas fueron siempre las mismas: ir a la calle Iron Cross, o no obtuvo ninguna respuesta. Además, descubrió que el uso del objeto consumía gran parte de su espiritualidad. Tras un solo uso necesitaba al menos medio día para recuperarse. Con razón me sentí tan aturdido antes. Podría deberse a eso la pérdida del cuaderno, pensó, confundido. Parece que solo puedo ir a la calle Iron Cross y ver qué ocurre. Sin otra opción, decidió seguir las instrucciones de la caja y planear su visita cuando llegara el momento. Bajó las escaleras para buscar algo de cenar en un restaurante cercano y llevarle comida a Lachi, su perezoso gato naranja. Apenas llegó a la recepción del Hotel Azure, la recepcionista lo llamó. Señor, dicen que su habitación vence mañana. ¿Desea renovarla? ¿Otra semana más?, preguntó, rascándose la cabeza. Ya había renovado varias veces, siempre por una semana. El tiempo vuela. Entonces, ¿el alquiler de la casa en la calle Rosen no lo pagué en vano? Al pensarlo, se sintió abatido. Era dinero. La señora Greffen no cancelaría el contrato, ¿verdad? Recordó lo estricta que era su casera. Una vez firmado el contrato, se cumplía al pie de la letra. Y menos se atrevería a desafiarla si acaso fuera una poderosa villande. DC Renovar, repitió la recepcionista. Así, por 2 semanas estará bien. Las habitaciones eran pequeñas, pero cómodas y limpias. Mucho más agradables que su antigua residencia universitaria. Seguía hospedado allí por 2 razones: los rumores sobre la mujer de cabello plateado en Backlund quizá no habían desaparecido, y aún debía encontrar su cuaderno relacionado con Antígono. Tenía el presentimiento de que tardaría en hallarlo. Aunque parecía malgastar el alquiler, comparado con el valor potencial de aquel cuaderno, era una insignificancia. Lachi, he vuelto, dijo Lorne al entrar en la habitación con una pila de comida. Miau, respondió el gato, clavando la mirada en la bolsa. Gato naranja codicioso, suspiró Lorne, pero su expresión se suavizó mientras lo veía comer. Quizás esto tampoco sea tan malo. Por un momento olvidó que estaba huyendo, olvidó el cuaderno perdido, olvidó la transmigración y hasta que ya no estaba en su mundo. ¡Ay, el destino es verdaderamente maravilloso!, murmuró. Unos días después, en la calle Iron Cross, un distrito modesto donde aún flotaba un olor a óxido, faltaba un día para el plazo de 10 días indicado por la caja. Lorne decidió visitar el lugar con antelación, con la esperanza de hallar alguna pista. Llevó consigo a Lachi. Los sentidos de los animales superaban a los humanos, y si surgía algo relacionado con Villande, ella podría ser útil. Frente a un bar con el cartel Corazón Salvaje, Lorne empujó la puerta y entró. Los bares eran los mejores lugares para obtener información, a veces bastaba con escuchar. Una cerveza del sur de Gales, por favor. 3 peniques, dijo el camarero. ¿Más barata que en Backlund? No debería ser así, pensó mientras recordaba que el precio del grano había bajado. A la mañana siguiente, sin resultados del día anterior, Lorne volvió a Iron Cross Street. Hoy se cumplían los 10 días y estaba expectante. De repente, la correa de su mochila se movió. Un bulto onduló bajo la lona, una garra naranja emergió y, en 3 rápidos movimientos, desabrochó el broche de latón. Lachi saltó fuera, como si hubiera visto una presa. Oye, Lachi,
espérame, gritó Lorne, pero el gato ya había desaparecido al doblar la esquina. Una joven, con sombrero de gasa y una mochila escolar, caminaba apresurada. Había confundido la hora y temía llegar tarde por primera vez. Espero que el carruaje público siga allí. De pronto sintió algo rozarle la pierna. Al mirar, vio un gato naranja mirándola fijamente. ¡Qué adorable!, pensó, incapaz de resistirse. Se agachó, la falda remendada rozando el suelo húmedo, y acarició su cabeza. Es tan suave, incluso más cálido que el pan recién horneado. Ella y el gato se quedaron quietos en medio de la calle. Cuidado, gritó Lorne, pero su voz se perdió entre el estruendo de los cascos. Un carruaje se aproximaba velozmente. Gracias a su cuerpo fortalecido como monstruo, alcanzó a la joven justo a tiempo, la tomó del hombro y la jaló hacia atrás. La muchacha cayó en sus brazos, ilesa. Disculpe, señor, ¿podría soltarme?, preguntó, sonrojada. Lorne se dio cuenta de su descortesía y la ayudó a ponerse de pie. Luego recogió su sombrero, lo limpió y se lo devolvió con cortesía. Hola, señorita, mi nombre es Lorne Sang. Gracias por salvarme, señor, dicen que, dijo la chica, inclinando la cabeza. No me agradezca. De hecho, debo disculparme, ese gato es mi mascota. El gato naranja, sentado a pocos metros, esquivó el carruaje y regresó con elegancia, saltando a los brazos de su dueño. Travieso, siempre me causas problemas, refunfuñó Lorne. Así que tu gato es muy lindo. Ay no, voy a llegar tarde, exclamó la chica, alarmada. El carruaje público ya debe de haberse ido. Su rostro mostraba ansiedad. Tomemos uno de alquiler, sugirió Lorne. Pero cayó, apretando las manos. Sin dinero, dedujo él. No te preocupes, yo invito. Considéralo una disculpa. De acuerdo, gracias, dijo, con las mejillas ruborizadas. Lorne detuvo un coche de caballos, la ayudó a subir y pagó el pasaje. Antes de separarse, preguntó por curiosidad. Señorita, ¿puedo saber su nombre? La joven sonrió levemente. Me llamo Melissa Moretti. Miau, maulló Lachi, cerrando los ojos mientras los observaba despedirse. Capítulo 29. Advertencia y reporte del destino. ¿Melissa Moretti? Luen saboreó el nombre. En efecto, es una chica muy pura. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al recordar la vestimenta y el comportamiento de la muchacha. Y una chica muy apegada a la familia. Parece muy ahorrativa y buena administrando un hogar. ¿En qué estoy pensando? Luen sacudió la cabeza con fuerza, intentando apartar esos pensamientos inapropiados. Era un transmigrador despiadado, ¿cómo podía tener emociones tan superfluas? Además, seguía prófugo, así que no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Pero, Moretti. Tenía una extraña premonición, siempre sintió que se vería envuelto con el apellido Moretti. Saliendo de sus pensamientos, Luen miró fijamente al gato naranja en sus brazos. ¿Así que te fuiste corriendo solo para encontrar a una niña pequeña?, preguntó Luen. Miau, respondió Lachi, con una expresión de asombro. Suspiro, Luen quiso darle una lección, pero no sabía cómo empezar, al fin y al cabo, solo era una gata. Después de pensarlo un buen rato, terminó por guardarla en la bolsa. Si vuelves a andar por ahí, no tendrás carne para la cena. ¿Sabes lo cara que es la carne en esta época?,
añadió con tono de sermón. Y si de verdad quieres una amante, acuérdate de darme una pista. La trama del héroe que salva a la belleza ya está muy vista. Una historia tan cliché no atrae a nadie, dijo Luoen, hablando tanto a Lachi como a sí mismo. Miau. Maullido. Al escuchar eso, Lachi se agitó dentro de la mochila, como si no entendiera por qué la culpaban. Está bien, ya no te culparé, dijo Luoen, acariciando la bolsa para calmarla. El objetivo de hoy era encontrar el cuaderno anterior, todo lo demás podía esperar. Deli se siente extraña desde que regresó. ¿Qué opinas, viejo? Leonard, de guardia en la puerta de Chanis, hablaba mentalmente con el anciano en su interior. ¿Esa medium espiritual? Preguntó Pals. MMM. Leonard asintió. Probablemente ya lo ha notado, pero no lo dice, así que está incómoda. Cualquiera puede notar que hay algo raro entre ella y su capitán, respondió Pals con voz experimentada. Tras un breve silencio, Leonard cambió de tema. Viejo, ha pasado mucho tiempo, ¿ya está todo bien? Difícil decirlo, tengo un mal presentimiento, respondió el anciano. ¿Tanto miedo le tienes a quien te casaba? Bien, ¿quién era esa persona con la que nos topamos aquella noche? En efecto, poseía el aura de esa existencia, murmuró Pals, pensativo. Aunque, lógicamente, una criatura con su aura no debería poder mantenerse a sí misma. ¿Y cómo pudiste equivocarte al juzgarlo?, preguntó Leonard, intrigado. ¿Juzgué mal su secuencia? ¿Secuencia? Ahora que lo pienso, su secuencia era, como mucho, similar a la tuya, pero mostraba trazos de un poder muy superior. ¿Qué tan alto?, preguntó Leonard. Eso no es algo que necesite saber. En resumen, lo confundí con mi enemigo, pero ahora entiendo que su nivel era probablemente más alto. Esto me recuerda a un viejo amigo, murmuró Pals, sin continuar. En fin, fue solo un malentendido. Secuencia baja, pero con rastros de una muy alta. Quizás también tenga a alguien viviendo dentro, supuso Leonard. ¿Quién puede decir que es el destino?, respondió el anciano evasivamente. Suspiro. Si aquella tarjeta o entrada aún existiera, no tendría que quedarme dentro de ti. ¿Tarjeta? ¿Entrada? ¿Qué son?, preguntó Leonard. No eres mi nieto, ¿por qué debería contártelo? Entonces dime, ¿qué significa, ten cuidado con el monóculo? Pals guardó silencio, y la puerta de Chanis volvió a su calma habitual. Ya casi era de noche. ¿De verdad habría pistas sobre el cuaderno en esa calle? Luoen, que había vagado todo el día, comenzaba a impacientarse. Sostenía un pedazo de pan mientras estaba en cuclillas junto al camino. Lachi, en cambio, devoraba alegremente jamón seco. Te di la carne, así que trabaja duro. Si encuentras algo, avísame. El cielo oscurecía, y la gente se dispersaba poco a poco. ¿Melissa? Loen reconoció a la chica a lo lejos. No esperaba verla otra vez hoy. ¿Providencia? ¿Destino? Olvídalo. No pensaba saludarla. Estaba tras una libreta de Villandes, no debía mezclarse con gente normal. Vine a buscar algo, pero parezco un criminal. Se movía con cautela, mirando a su alrededor, con aspecto sospechoso. Pasaron unas horas. Van. Un sonido seco retumbó a lo lejos.
¿Un disparo? ¿Habrá pasado algo? Pero al dar un paso, su cuerpo se paralizó. Esta sensación, la intuición espiritual del monstruo. No, es una advertencia del destino. El temblor lo recorrió. Me impide avanzar. Algo aterrador apareció. ¿Era el cuaderno? No. Era algo mucho más aterrador. Melissa pensó de pronto. Ella también vive en esta calle. No, cálmate. Es solo coincidencia. Pero aquella advertencia era más fuerte que nunca, más que cuando huyó de Backlund. Esto supera mis capacidades. Si me arriesgo, moriré. Mejor me retiro primero. Se obligó a sí mismo a retroceder. Sin embargo, justo cuando iba a irse, la sensación desapareció por completo. Esto se detuvo, confundido. Vete, no te entrometas. El cuaderno no vale tu vida. Suspiro. Apenas había avanzado 2 pasos cuando se giró nuevamente. Tras pensarlo, activó su visión espiritual, sobrevoló el área y comprobó que no había nada anormal antes de marcharse. Hotel Azure. Loan estaba sentado frente al escritorio, analizando su siguiente movimiento. Aunque la advertencia del destino se había desvanecido, no creía que la calle Cruz de Hierro estuviera libre de peligro. Oficiales. Aunque la policía odia a los transmigradores, si un villante causa un accidente, no podrán ignorarlo. Tomó una pluma y escribió rápido una carta, luego miró a Lachi en la cama. Lachi, necesito que hagas algo. ¿Recuerdas la comisaría que vimos hoy? Llévales esto. Era un informe anónimo que denunciaba un posible incidente villante en la calle Cruz de Hierro. Capítulo 30. Creo que algo impuro me está acechando. Backlund. Tras una ajetreada media jornada, Sio regresó al apartamento que compartía con su amiga. Ese día había vuelto a actuar como árbitro, dando una lección a algunos pandilleros. Antes de entrar, vio una carta en el buzón junto a la puerta. Force, tienes una carta. Force. Al ver que su amiga no respondía, Sio fue directamente al dormitorio de Force y llamó a la puerta. ¿Qué quieres? ¿Por qué me despertaste, Sio? Force se frotó los ojos, con un tono ligeramente resentido. Todavía no te has levantado de la cama, ¿verdad? El tono de Sio denotaba cierta sorpresa, ya que eran las 4 de la tarde y pronto anochecería. Por supuesto que no, bajé a almorzar, replicó Force con un dejo de culpa. Al oír esto, Sio frunció el ceño, así que después de almorzar, dormiste hasta ahora. ¿No terminé un manuscrito anoche? Estaba un poco cansada, dijo Force con una sonrisa avergonzada. Al ver la actitud perezosa de su amiga, Sio suspiró y dijo, si lo hubieras terminado antes, no estarías tan cansada. Eso es imposible, negó Force de inmediato. Solo apurándolo hasta el último momento, esa sensación de urgencia por la fecha límite puede motivarme. Normalmente ni siquiera puedo coger un bolígrafo. Además, cuando no escribo, también estoy acumulando inspiración. Sio se llevó una mano a la frente, resignada, como si ya estuviera acostumbrada a su carácter. Ah, por cierto, esta es tu carta. Parece ser de tu amigo por correspondencia. ¿De verdad? Déjame verla. Force se animó enseguida y tomó la carta de la mano de Sio. Al verla tan entusiasmada, Sio curvó los labios y bromeó, siempre te alegras tanto de recibir una carta de esta persona. ¿De verdad es solo un amigo por correspondencia normal?
Por supuesto que sí. ¿Qué otra cosa podría ser?, replicó Force instintivamente. Ah, sí, preguntó Sio en tono juguetón. Ejem, él es mi primer fan, y también el primero que me escribe. Como autor, es muy importante escuchar las opiniones de tus lectores de vez en cuando. ¿Es eso así? Por supuesto que sí, asintió Force con firmeza. ¡Ay, Dios mío!, exclamó de repente. ¿Qué pasa?, preguntó Sio, alarmada. Su familia tuvo un accidente y yo ni siquiera lo sabía. El rostro de Force mostraba ansiedad. ¿Así que viene a pedirte ayuda?, preguntó Sio. No, dijo que también quiere ser escritor. Sio se mostró perpleja. ¿Quieres ser escritor porque ha leído tus libros? Pero la creación literaria no debería basarse solo en la pasión, no, dijo Sio. Creo que, puesto que él puede ver el potencial en mi obra, su talento literario no debería ser malo, dijo Force, presumiendo un poco. Sio solo pudo torcer la boca. De repente sintió que el amigo por correspondencia de Force era tan poco fiable como su autora. Un rato después, Force terminó de leer toda la carta y exclamó: «Es sencillamente un genio». Así que, capitán, ¿así fue como me encontraron?, preguntó Klein, que acababa de convertirse en empleado administrativo, recordando su encuentro con los halcones nocturnos. No exactamente. Principalmente, también recibimos un aviso, respondió Dunn. ¿Un soplo? Klein arqueó una ceja. Dunn asintió: así es, fue una denuncia anónima. Alguien envió una carta a la comisaría informando de incidentes inusuales en Iron Cross Street. Coincidía con parte de la información que teníamos, así que aceleramos la investigación. ¿Existió algo así? Qué sospechoso, murmuró Klein. ¿Sabes quién lo denunció? Todavía no. La carta se halló en el buzón de la comisaría, sin huellas ni rastros. Hicimos una adivinación, pero no obtuvimos resultados. A juzgar por el contenido, no parece obra de alguien peligroso. Dunn, ¿hablando con el nuevo? Dali Simone entró repentinamente en la oficina. Dali, ¿qué haces aquí?, preguntó Dunn, desconcertado. ¿Qué, no me das la bienvenida?, dijo ella con una sonrisa traviesa. No, claro que sí. Tengo un expediente que necesita revisión. Ven y dame tu opinión, dijo, tomándolo del brazo. Puedes preguntarle al viejo Neo. Hoy está de vacaciones, replicó ella. ¿Y Lannern? Ay, él es demasiado poco fiable, respondió con una risa ligera, mientras tiraba de Dunn hacia la puerta. Antes de irse, le dijo a Klein: muy bien, pequeño recién llegado, me llevo prestado a tu capitán por un rato. Atónito, Klein observó cómo Dunn se dejaba arrastrar fuera de la oficina. Antes de desaparecer por completo, Dunn alcanzó a decir: no te preocupes por la denuncia, lo investigaremos a fondo. No tienes que preocuparte por tu seguridad, nosotros. No terminó la frase. De verdad este mundo es tan abierto, murmuró Klein, observando la escena. Por encima de la niebla gris, Klein divisó una estrella roja que brillaba débilmente. Esta escena es Tingen, murmuró, sorprendido al ver destellos de la ciudad dentro de la estrella. Extendió la mano y la tocó suavemente. A diferencia de lo que había ocurrido con el señor ahorcado y la señorita Justicia, esta vez, al tocarla, la estrella explotó. Una luz blanco-plateada se expandió, cegadora. Klein se cubrió el rostro instintivamente. Un instante después, la luz se desvaneció y todo volvió a la calma.
Aturdido, Klein sintió como si una granada aturdidora le hubiera estallado en la cara. Hotel Azure. En los últimos días, Loen había visitado varias veces la calle de la Cruz de Hierro. Afortunadamente, no había encontrado nada extraño. Sabía que sus acciones eran temerarias, incluso algo estúpidas, y se preguntaba si no estaría siendo demasiado amable. Por suerte, no sintió ninguna advertencia del destino, lo que le brindó cierto alivio. ¡Sas, sas, sas! ¿Qué fue eso? Loen se incorporó de golpe en la cama. ¿De qué trataba exactamente ese sueño? Miau. Lachi, despertado por el sobresalto, lo miró con ojos somnolientos. Lachi, creo que algo impuro me está acechando. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Macay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IPE 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikok 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS,
Ciro-Omega 239, de los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoit, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Cáliz Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolof Lean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.